Podcast VL. Bienvenidos a todas y todas a este podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana, ya llegando a final de año en este especial de Navidad. Hoy vamos a hablar de Navidad y cine, y para eso tenemos al profesor Rodolfo Rodríguez. Profesor, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Muy bien, gracias. Saludo a todos los que nos están viendo y una feliz Navidad, desde luego, para todos. Muy contento de estar aquí colaborando con este podcast para que ustedes de alguna manera tengan alguna idea de cómo el cine y la Navidad se han conjugado a través de la historia y cómo se presenta hoy el cine navideño, ¿verdad? Hacia todos nosotros como una propuesta de diversión o como una propuesta cultural. Muchas gracias, profesor, de verdad, por aceptar la invitación. Ese es un podcast que hace mucho tenía planeado y hasta ahorita pues logramos que cuajara, ¿verdad? El profesor va a presentarse el solito, pero sí les quiero dar un spoiler, ya que estamos hablando de cine. Y es que cuando yo pensé este podcast, siempre pensé como en esta parte de las representaciones del nacimiento de Jesús, y ya planeándolo nos dimos cuenta, o por lo menos yo me di cuenta, que existen muchas vertientes del cine navideño en un momento van a ver que nos vamos a bifurcar en el cine actual y en estas representaciones religiosas y hay demasiada información, y es por eso que vamos a hacer dos podcasts. Entonces, esta es la parte número 1, donde vamos a dar toda la introducción y vamos a ver hasta dónde llegamos. Y por supuesto, vamos a sacar la segunda parte, donde ya hablaremos un poco más de las representaciones. Así que no se los pierdan. Y bueno, empecemos. Profe, ¿cómo empezamos? Bueno, ¿qué le parece si empieza usted presentándose y ya nos cuenta de dónde partimos para entender todo esto? Bueno, mi nombre es Rodolfo Rodríguez Blanco. Yo soy licenciado en Bellas Artes con énfasis en cine, máster en Ciencias de la Comunicación y catedrático de la Universidad de Costa Rica. Empezamos hablando un poquito sobre el contexto del cine navideño, que es muy interesante saber que en 1895 se hizo la primera presentación en Francia de los hermanos Lumière del cine. Y muy pronto, ya en 1898, se presentó la primera película navideña, una obra muda donde Santa Claus baja por la chimenea para dejar regalos a dos niños que están dormidos. Y ya se usaban en aquel momento efectos especiales, como la doble exposición y la acción paralela, muy avanzados, desde luego, para la época en que estábamos viviendo, pero ya eran oportunos algunos recursos cinematográficos especiales para las producciones, sobre todo para las producciones de Navidad. Hay que tener en cuenta para esta conversación que como el universo cinematográfico del cine navideño es muy amplio, pues vamos a reducir todo a 4 formas diferentes según su tratamiento. Hay muchas maneras de dividir este universo de películas de Navidad, pero nosotros vamos a tomar en cuenta 4. Películas cuyo tema gira alrededor del nacimiento, películas cuyo tema gira alrededor de Santa Claus, películas donde el tema central es la Navidad. Eso quiere decir que nos cuentan una historia de Navidad, ¿verdad? Y otras donde nos cuentan cualquier historia, pero sucede en la época navideña. Películas donde el tema puede ser cualquiera, puede ser gángster, puede ser policíaco, puede ser ciencia ficción, puede ser cualquier tema del cine y del universo cinematográfico en general, pero que ocurren del 24 de diciembre al 31 de diciembre o 1 de enero, y por lo tanto pues se consideran películas navideñas, aunque en realidad no tratan el tema de la Navidad específicamente. Se utilizan los símbolos más importantes de la Navidad, ¿verdad? En realidad, pues si bien entendemos, la Navidad surge a partir de el nacimiento del niño Dios, el nacimiento de Jesús Redentor. A partir de eso se construyen una cantidad enorme de símbolos que tienen que ver con la apropiación de la cinematografía de estos símbolos para hacer o comunicar su mensaje y hacer sus películas. La estrella de Belén, por ejemplo, es un símbolo muy importante porque simboliza la luz divina que guía a los Reyes Magos hasta Jesús.
También el pesebre o Belén, como se le llama en algunos otros países, es el espacio humilde donde nace Jesús, simbolizando pobreza, sencillez y la encarnación de lo divino en lo humano. Los Reyes Magos son importantes también, aunque en un segundo plano muestran que el mensaje de Jesús es para todos los seres humanos del mundo, sin distinción de raza, ni de color, ni de tamaño, ¿verdad? Y muestran que el mensaje de Jesús es para todos. También María, José y el niño simbolizan la fidelidad, la humildad y el amor, sobre todo condicional. El niño Jesús, desde luego que es el símbolo central de la Navidad, no puede haber otro símbolo tan importante como ese, sobre todo para las sociedades en las cuales el cristianismo es el centro de la fe, ¿verdad? Y entonces, en su inocencia y dependencia, encarna la revelación divina y la esperanza de la redención. Los ángeles son importantes porque a través de los ángeles se muestra la presencia de Dios en la tierra, y los ángeles simbolizan la presencia celestial, el anuncio divino y la misericordia de Dios. En el cine pueden aparecer para anunciar el nacimiento, o los ángeles están presentes en realidad en toda la vida de los seres cristianos, de los seres humanos que tienen la fe en Cristo. Transmiten paz y glorifican, reforzando el carácter sagrado del momento. Los regalos tienen significado simbólico. El oro es la realeza, el incienso es la divinidad y la mirra la humanidad y el sufrimiento. La luz es un símbolo clave. Representa la luz del mundo, que llega por medio de Jesús. En el cine puede usarse para contrastar la oscuridad de la gruta donde nace Jesús con la luminosidad esperanzadora del nacimiento. Por último, las campanas son el símbolo tradicional. Las campanas anuncian el gran mensaje, el nacimiento de Cristo nuestro Redentor, y expresan júbilo. En una película pueden marcar momentos de revelación o epifanía cuando los personajes se dan cuenta del significado espiritual de la Navidad. Las películas cinematográficas también tienen que ver con los géneros. Hay una cantidad enorme de géneros cinematográficos que nacieron con el cine y cada día se descubren más. Sin embargo, los más apropiados o los que más se utilizan en el cine contemporáneo son la comedia romántica navideña, donde una pareja pues se enamora en Navidad y encuentra la espiritualidad a través del nacimiento de Cristo nuestro Señor. Fantásticas o de fantasía, ¿verdad? Que pueden llevarnos inclusive a viajes en el universo, y nos pueden llevar inclusive a espacios fantásticos que no existen, con animales también inexistentes como el unicornio o los dragones, o toda una serie de animales fantásticos, pero que se ubican en Navidad. También hay las películas de terror. Hay películas de terror que surgen en Navidad, que son bastante alejadas del espíritu navideño, pero que bueno, la industria las utiliza y las presenta sin ningún problema. Ahí tenemos algunos ejemplos de películas de estas en los afiches que les proporciono en esta diapositiva. También están las de drama familiar, que son muy comunes. En realidad, las familias que tienen problemas de relación, las familias que tienen problemas de alcoholismo, las familias disfuncionales, aparecen regularmente en las películas de Navidad, y desde luego que el encuentro navideño, el día de Navidad, se resuelven todos los conflictos de estas familias y generalmente tienen un final feliz. La acción navideña, películas de acción, carreras de carros, toda una serie de películas de acción, inclusive algunas películas de espías, como las películas de James Bond, algunas ocurren también en Navidad, porque de alguna manera el cine nos plantea quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y los buenos siempre
son los que de alguna manera tienen fe en la Navidad. Y los malos pues no tienen fe en nada y por eso son castigados al final de la película, donde el héroe o el bueno triunfan. Y está también ahora muy de moda las películas LGBTQ+ navideñas, donde porque se está reivindicando a todo este grupo social, ¿verdad? De personas, también pues tienen derecho a tener su Navidad, así lo ha contemplado Hollywood, y pues hay películas cuyo tema es LGTB+. La función narrativa en las películas navideñas es muy importante porque definitivamente la manera en que se construye el relato cinematográfico a partir del protagonista, el personaje principal y la contraintención, pues se fundamenta realmente una base cinematográfica que tiene que ver con el drama. Y el drama siempre es conflictivo, siempre en el drama hay conflicto y para que haya conflicto tiene que haber una función narrativa. La función narrativa del cine navideño es crear una esfera emocional de esperanza y redención. Siempre es muy importante en estas películas crear esta esfera de esperanza y redención porque Jesucristo es sinónimo de esperanza y de esperanza a nivel humano profundo. En la esencia del ser humano radica la esperanza de Jesús y en su corazón. Entonces, a través de la generosidad, la familia y el perdón, las tres muy importantes, tanto la generosidad como la familia y el perdón, ¿verdad? Son muy elementos muy publicitados en las películas de espiritualidad cristiana. Usar la Navidad como catalizador para la transformación de sus personajes y reforzar valores culturales como la unión, la empatía y la tradición son base de la cinematografía navideña actual. En general, ¿verdad? Hay muchos que se nos escapan, pero definitivamente los que no son no están y definitivamente los que están son los que son. Profe, perdón que le interrumpa ahí, ¿verdad? Pero casualmente cuando estábamos hablando de los temas que íbamos a tratar para el podcast, hablamos de esto, de cómo hay un ambiente, una atmósfera en diciembre muy distinta, ¿verdad? De generosidad, de ayudar a otros, de pasar en familia, pero que es solo por esta época, en muchos casos, no en todos, obviamente. Pero entonces esto se desaparece ya en enero. En enero empieza otra vez el estrés de vivir, de sostener una casa, un hogar, una familia, vuelven las rencillas. Ya esta atmósfera de cordialidad, de bondad desaparece. Y eso también lo vemos en las películas, ¿verdad? Entonces toda esta Exactamente. atmósfera está, pero en esas películas navideñas que son bonitas. Y de hecho uno las ve y uno se siente bonito, porque como, como como que le impacta a uno. A mi mamá le encanta ver cine navideño en todo el año, le encanta ver películas. ¿Por qué? Por eso, por esa ambientación, pero el resto del cine ya tiene otras dinámicas. ¿O estoy equivocada? Bueno, es que hay que tener en cuenta que el cine es una industria y por ser una industria tiene que de alguna manera aprovechar los momentos o épocas para publicitarse y para, digámosle, llenar un vacío que tiene que llenar para que la época sea parte del cine y el cine sea parte de la época. Entonces, claro que para Semana Santa tenemos las películas cristianas de la Biblia, qué sé yo, Ben-Hur, tenemos Jesús de Nazaret, tenemos Sansón y Dalila y otras películas que tienen que ver con la época de Semana Santa. Así como en Navidad tenemos películas que tienen que ver con la Navidad. Y hay quienes dicen, ya en la publicidad, no solo cinematográfica, sino de todo tipo, de que todo el año es Navidad. ¿Por qué? Para que todo el año haya esperanza, para que todo el año haya ilusión, para que todo el año tengamos la fe en Jesucristo, de que todo nos va a salir bien y que lo que está pasándonos ahora es una etapa de transición en la cual pues debemos superar con la ayuda de Jesús para poder salir de ella. Bueno, creo que también ahí la industria, y no solo la cinematográfica, toda, aprovecha el marketing y de aquí las tiendas también ya tenían adornos navideños y todo metido de aquí pasó la independencia el 15 de septiembre y
era el 16, habían adornos navideños por todo lado y creo que también hay un tema de marketing muy fuerte de ventas, pero al mismo tiempo entiendo lo que usted está diciendo porque es algo que yo digo mucho en la iglesia. O sea, esto que nosotros vivimos en diciembre, esta atmósfera de generosidad, de amor, de cariño, debería estar con nosotros todo el año. O sea, no solo porque vamos a estar o estamos esperando no el nacimiento de Jesús literal, sino la fecha en la que se conmemora su nacimiento, no solo por eso vamos a ser buenas personas o vamos a buscar ayudar a alguien. Tenemos que hacerlo todo el año porque eso fue lo que Jesús nos enseñó. Sí, la generosidad sobre todo es una de las cosas más importantes que nos enseña el nacimiento de Jesús y tiene que ver fundamentalmente con que regularmente nosotros, los cristianos, estamos muy acostumbrados a recibir y creemos que se puede hacer la felicidad. Sin embargo, contrariamente a lo que dice la mayoría de la gente, el fundamento de la generosidad es lo que hace que la persona alcance la felicidad y se sienta realmente integrado. Y eso, esa integración con la gente, ¿verdad? En la generosidad es lo que nos da satisfacción. En realidad, que a uno le den cosas es bonito, pero es más satisfactorio poder ayudar a las personas. Porque bueno, usted lo acaba de decir, lo importante es que seamos buenos, pero buenos de verdad, ¿va? No buenos de etiqueta. Pero bueno, en el cine es muy importante, ¿verdad? El nacimiento de Jesús o la natividad, como llaman algunos en otros países, funciona como un símbolo de esperanza divina e inicio de una era de redención. Representa la unión entre lo humano y lo divino mostrando humildad, fe y el milagro, porque el mismo nacimiento de nuestro Señor es un milagro enorme, es probablemente el mayor milagro. A través de las películas se transmiten valores de paz, ¿verdad? Inocencia y renovación espiritual. Un ejemplo es esta película que les estoy mostrando, que se llama La historia de Navidad, del 2006, dirigida por Catherine Harwich, que realmente deberíamos disfrutarla, ¿verdad? Como una película de Navidad que nos muestra algunos valores. Siempre pensando en verla desde el punto de vista crítico y en estar convencidos profundamente de que es una representación industrial, comercial, publicitaria, etcétera, desde el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Porque no es el nacimiento de Jesús, es una representación que un director en la industria cinematográfica se propuso hacer de la natividad. Primero, porque tenía probablemente, y ojalá así sea, fe en nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, porque tenía fe también de que fuera muy atractiva para el espectador y le diera más dinero del que invirtió y poderse hacer rico, porque de eso se trata el hacer cosas en este mundo, ¿verdad? Es trabajar para adquirir riqueza. Y entonces también hay que tener en cuenta que el objetivo es también hacer dinero. Y bueno, y dentro de ese hacer dinero y el amor y la fe a Jesucristo, se juegan la posibilidad, las películas cinematográficas, unas más espirituales que otras, pero al fin y al cabo, este cine que nos representa la natividad de nuestro Señor. También por otro lado, de las películas que ya habíamos participado en la división, la tradición nórdica que nos viene prácticamente desde los países nórdicos de Holanda, de Noruega, de Finlandia, de estos países que son países que no están tan centrados en la natividad y en la religión católica, sino que más bien tienen otras tradiciones que tienen que ver con otros dioses porque ellos tienen otras religiones y otros dioses. A partir de esos dioses, nos vino la figura de Santa Claus, que a pesar de que tiene un trineo y unos venados para viajar por todo el mundo, regularmente viaja a lugares donde hay nieve. Entonces de ahí nos llega Santa Claus, que ha cambiado, ¿verdad? Porque no siempre ha sido el mismo Santa Claus, sino que ha venido cambiando
con los años y se ha venido transformando hasta el Santa Claus que hoy conocemos. El Santa Claus que hoy conocemos entonces es también símbolo de generosidad, entrega y alegría infantil, sobre todo porque es tema de regalos, es tema de que uno siempre ha querido algo, ¿verdad? Y ese algo se le cumple en Navidad. Uno nada más pide un deseo y se le cumple en Navidad, pero regularmente con la cristiandad el deseo puede ser espiritual. Yo puedo desear, digámosle, pedirle al niño Dios que cambie mi relación con la señora. Los deseos son para que me cambie a mí, para que me transforme a mí, no para que transforme la sociedad, ni para que transforme a los demás, sino tiene la posibilidad de que yo cambie. Entonces, en ese sentido funciona el símbolo de generosidad, entrega y alegría infantil. Regalos que tienen que ver ya no con la espiritualidad ni los cambios que uno tiene, quiere obtener en la familia o que yo me cure de algo, etcétera, sino que tiene que ver con regalos, regalos específicos, regalos que se fabrican en una industria, regalos que se los fabrica el papá a veces, porque muchas veces en unas casas pobres el papá es el que hace los camiones de madera y es el que hace la mamá es el que hace la que hace las muñecas de trapo y todo el mundo se faja a hacer cornetas y cosas de esas, porque si no hay posibilidades de adquirir en la industria, pues habrá que hacerlos. En el caso de San Nicolás, su figura remite a un santo, estamos de acuerdo, a un santo que se llama San Nicolás. Pero le decimos Santa Claus o Papá Noel porque todo eso viene de los países nórdicos. Pero también Santa Claus es símbolo del consumismo moderno. O sea, hay que consumir en Navidad, por eso ahora cuando hablábamos de Navidad con Raquel, hablábamos de consumir regalos, ¿verdad? Muchos regalos que nos dan, regalos que a veces no se necesitan, pero bueno, ya consumió, que era lo más importante para la industria, que consuma un regalo, que le dé un regalo. Hay que tener en cuenta que este tipo de películas o la cinematografía navideña que tiene como centro San Nicolás, Santa Claus o Papá Noel, está dirigida a que le regale algo a alguien siempre. ¿Por qué? Porque, bueno, necesitamos vender. Las películas cuyo tema central es recibir al Salvador tienen otra connotación totalmente diferente. La espiritualidad es muy importante y la fe en Dios es realmente el centro. Hay películas que nos muestran esta esta natividad, como La Estrella de Belén, película animada que narra el viaje de los animales que siguieron la estrella hasta el nacimiento de Jesús, con todas sus implicaciones, ¿verdad? Como dicen ahí cuando se anuncia, yo también lo digo así, se aplican restricciones porque uno no sabe, ¿verdad? Exactamente, hay que verla muy críticamente para ver si exactamente son películas que van acorde a lo que uno piensa. Puede ser que no. Puede ser que den una idea totalmente diferente de la natividad, de lo que uno cree que es la natividad. Y entonces ahí uno tiene que cotejar críticamente, ¿verdad? ¿Qué mensaje da la película y qué mensaje quiero yo recibir, ¿verdad? Belén, Camino a Belén, es un musical muy bonito, un musical épico a los que les gustan los musicales, que cuenta la historia de Natividad centrada en María, José y el nacimiento. Y después, Estrella de Navidad, por lo menos el valor que yo rescato es que la verdadera estrella de Navidad es Jesús, ¿verdad? Es la luz del universo, es la luz que nos va a iluminar en nuestra vida y por lo tanto, ese símbolo es muy importante. Aquí me gustaría meter la cuchara, ¿verdad? Y aclarar algo que usted acaba de decir sobre siempre estar discerniendo, ¿verdad? Siempre tener una mirada crítica en lo que uno ve. Y es que lo mismo pasa no solo con lo que uno ve, con lo que uno escucha, pero también con las narrativas bíblicas que nos cuentan muchas veces en las iglesias. Porque algo que hemos discutido mucho en este podcast, y yo sé que este podcast es solo para hablar de cine, pero igual lo voy a hacer, es que muchas veces también nos cuentan historias en la iglesia.
que no necesariamente cumplen con la narrativa bíblica o no necesariamente van acorde a lo que las personas creen. Entonces siempre, no importa dónde venga la información, no importa incluso qué tipo de información, siempre pasarla por un filtro, siempre analizarla, no decir, bueno, como lo vi aquí o como lo escuché allá, ya esto es así. No, porque es cierto, muchas personas, para dar un ejemplo del cine, recuerdo cuando salió la película de Noé, creo que es de Nolan, la que salió hace poquito, donde sale Emma Watson. Y Ajá. entonces no está basada en textos bíblicos, sino en textos apócrifos. Entonces cuenta una historia, cuenta cosas que no necesariamente están en el texto bíblico. Yo recuerdo a una persona muy cercana a mí que no le gustó. Y no le gustó simplemente porque no cumple sus expectativas de la historia que él conoce desde el texto bíblico. Pero cuenta otras. Y está bien, o sea, todos podemos hacer eso, pero creo que es lo importante que entonces, que no solo porque diga que es bíblico, quiere decir que va a cumplir nuestras expectativas o nuestras creencias, y no necesariamente lo que no es bíblico, tampoco es que no nos pueda aportar y no nos pueda enseñar algo. Entonces es tener esta mirada crítica de no filtrar solo por sí y no, sino veámosla, analicémosla y comparémosla con el conocimiento que ya nosotros tenemos. Sí, hay que tener en cuenta fundamentalmente que las personas que hacen las películas son seres humanos, que no pueden ser neutrales, porque nadie es neutral en este mundo. Es un poco los dilemas que en nuestra sociedad a veces nos meten, en que se necesita, por ejemplo, en algunos tribunales de justicia, etcétera, que la gente sea totalmente neutral. Y eso es muy difícil. Yo diría que no hay un realizador, un director cinematográfico que no tenga su religión, que no tenga su empresa comercial para tener intereses comerciales, que no tenga, digámosle, su equipo de fútbol o su equipo de béisbol o lo que sea, que siempre somos seres humanos. Somos algunos seres humanos, nos inclinamos ante el ejercicio, otros dicen que no, que yo no hago ejercicio porque no sé qué. Hay diversidad enorme de posiciones frente a la vida y frente a cada cosa que la vida nos propone. Entonces, es muy difícil que alguien haga una película exactamente como yo quiero que sea. Y en ese sentido, siempre el sentido crítico es importante porque uno tiene que valorar qué es lo bueno y qué es lo malo. El problema es muy difícil de resolver. Porque a veces cuando somos muy fanáticos, andamos viendo solo lo que nosotros pensamos. Digamos, si yo soy sapricista, ando viendo sapricistas por todo lado. Si yo soy liguista, yo ando viendo liguistas por todo lado. Dependiendo de lo que yo crea, así muchas veces todo lo que veo lo asimilo a lo que yo creo. Y no, hay otra gente que es muy diferente a uno. ¿Y diferente en qué sentido? En que probablemente, como usted lo dice, sea también una persona buena, con buenos sentimientos, generoso, este, qué sé yo, muy amplio, pero nos tiene mucho que enseñar y al rato no aprendemos nada de esa persona, porque como esa persona ya dijo que era la juelense y yo soy sapricista, ya le cierro totalmente las puertas y no lo escucho. Ya todo lo que diga lo descalifico, porque no participa en mi forma de ser. Y eso es complicado, porque en la Navidad y en todas las películas, ¿verdad? En todas las películas, de todas las películas se puede sacar algo bueno. Lo mejor que se puede sacar de una película mala es decir, este tipo de películas no las vuelvo a ver en mi vida. Ya eso es algo. Bueno, profe, nada más para aclarar ahí a las personas que están fuera de Costa Rica, que el profesor lo que hizo fue un ejemplo de dos equipos de fútbol muy famosos acá en Costa Rica, Saprissa, la Liga, ¿verdad? Y por lo general siempre son rivales eternos, ¿verdad? Yo soy cero futbolista, cero deportes, entonces no entro ahí, pero entonces para los que están afuera, sepa que nada más hizo una comparación entre dos, no sé cómo se dice, aficionados Rivales, rivales, sí, sí, aficionados que por lo general no se llevan mucho acá en Costa Rica. nada.
En las películas cuyo personaje central es Santa Claus, Santa Claus es el personaje que le lleva los regalos a los niños por la noche de Navidad, entra en una chimenea y se lo deja en el pie del árbol. Que definitivamente el árbol es muy importante en ese sentido porque debajo del árbol ahí es donde se ponen todos los regalitos. Algunas veces los regalos se ponen antes, pero a los regalos de los niños se les deja para el final porque es Santa Claus el que se los tiene que dar. Y eso lleva toda una dinámica, ¿verdad? Que ha impulsado la industria, y, sobre todo los grandes moles y los grandes negocios, los grandes almacenes, ya desde las películas de cine mudo hasta las películas clásicas en blanco y negro, todas estas películas han mostrado al San Nicolás, ¿verdad? Bajando por la chimenea y dejándole regalos a los niños. Desde la primera película que les comentaba, ya eso sucedía. Santa encarna la idea de dar sin esperar reconocimiento. Es muy interesante porque se le pide a Santa Claus, pero Santa Claus no pide nada más que los niños se porten bien, ¿verdad? Entonces, su mito incluye un componente moral en la niñez, ¿verdad? eh, que tiene que ver con quién se porta bien y quién no, ¿verdad? El que se porta bien recibe los regalos y el que no recibe nada, ¿verdad? De ahí que algunos niños pobres no reciban nada, pero tienen de alguna manera su merecido porque se portaron mal en el año. Y es más fácil que un niño pobre se porte mal que un niño rico. No me digan por qué, porque ese misterio no lo tengo claro, ¿verdad? Lo que sugiere es una estructura ética oculta. Las buenas acciones son observadas y premiadas, ¿verdad? Y las malas no. Pero ahí tendríamos que pensar en qué son buenas acciones para un niño y qué son malas acciones para un niño. Sobre todo que estamos hablando de niños que ya van adquiriendo conciencia del tema de la Navidad y del tema de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese sentido hay una pequeña diferencia cuando uno se pregunta qué es portarse bien y qué es portarse mal. Lo que vamos a decir es que los buenos, los buenos reciben regalos y los malos no reciben regalos. Pero los buenos, si son ricos, tienen asegurados los regalos. Y los buenos, si son pobres, probablemente haya congojas, desesperaciones y angustias en la familia para poder complacer los deseos del niño que le ha pedido un regalo al Santa Claus, pero que no se lo puede dar porque el presupuesto no alcanza. Y entonces ahí es un problema muy grave que tiene que ver con el fondo de la Navidad. Santa Claus tiene entonces raíces históricas paganas, hay que tener en cuenta eso, como las de Odín, el famoso perdón, el famoso dios de dioses de la cultura pagana nórdica, sobre todo en los países nórdicos de Europa. Las buenas acciones son observadas y premiadas, las malas no. Santa Cruz tiene entonces estas raíces paganas como las de Odín en las que convierte a un símbolo híbrido de espiritualidad, magia y tradición. Eso es muy importante porque la espiritualidad, la magia y la tradición vienen fundamentadas en la comercialización y en la entrega del regalo. En su forma moderna, Santa también representa la comercialización de la Navidad. Algunas interpretaciones filosóficas lo ven como un símbolo manipulado por el mercado para promover el consumo. Y eso sí, eso está claro, ¿verdad? En realidad en todas las películas. Quiero aclarar que la palabra pagana no necesariamente es malo, porque muchas veces en medios cristianos hablamos de lo pagano y creemos que ya es algo que es condenable, que está mal. Pagano simplemente quiere decir que no es cristiano, ¿verdad? Entonces, cuando aquí se usa, por ejemplo, tiene raíces paganas, o sea que raíces en creencias o historias que no son cristianas. Eso es lo que está diciendo. No hay un objeto de condenación, no estamos diciendo que esto sea satánico, no, nada por ahí, por favor. Entonces, cuando veamos esa palabra pagana, nada más recordemos que no es cristiano.
Perfecto, sí, esa es una buena aclaración, porque a veces sí, a veces cuando a uno le dicen que es un pagano, es como si le dijeran que es un ateo. Pagano es sinónimo de ateo, y no necesariamente puede tener otra religión, ¿verdad? Puede ser budista, puede ser musulmán, puede ser, bueno. En la visión secular, la Navidad deja de ser principalmente una conmemoración religiosa y se convierte en una celebración cultural de valores universales: generosidad, unión familiar, esperanza y solidaridad. Las tradiciones son los árboles, las luces, los villancicos. Santa Claus mismo es un símbolo, y son interpretadas como prácticas simbólicas que han evolucionado a lo largo del tiempo, mezclando raíces cristianas, paganas y comerciales, pero paganas en el sentido en que Raquel ha explicado, ¿verdad? Que se mezclan unas religiones con otras, y de un pronto a otro, en la simbología que tiene que ver fundamentalmente con la figura de San Nicolás, se encuentra todo ese compendio de cristianismo, paganismo y comercio, ¿verdad? En el sentido de que, pues también, como les decía, inclusive pueden de alguna manera, en alguna realidad concreta, este, participar de la Navidad todos los símbolos. Entonces uno encuentra en una casa costarricense, uno puede encontrar la corona, el árbol, los venados, San Nicolás, el pasito, todo en una sola cosa, y nadie se da cuenta que está participando simbólicamente en muchas representaciones que se alejan fundamentalmente, ¿verdad?, de sus creencias, pero todo se mezcla y todo entra para no... Así quedamos bien con todo el mundo, ¿verdad? Bueno, admito que a mí me encantan. Mi familia y yo tenemos la tradición de ir en cacería de luces. Nos vamos en el carro a buscar casitas que estén bien iluminadas, y si algo está muy bonito paramos y lo observamos y vemos el esfuerzo. A mí me encanta. Ya es una tradición familiar. Muy lindo. Las películas navideñas de Santa Claus regularmente incluyen un Santa Claus en un centro comercial. Como vimos en la diapositiva pasada, la dinámica es llevar a los niños a escoger los regalos al centro comercial, a ver qué les gusta, si quieren una camisita bonita, si quieren un pantaloncito, unos zapatos, un carro, una bicicleta, etcétera. Y después de que ya escogen de ese centro comercial los regalos que necesitan, entonces van y se sientan, como vimos en la diapositiva pasada, van y se sientan en los regazos de Santa Claus y le dicen que por favor les traiga esa bicicleta que está en ese centro comercial, esa camisita que está en ese centro comercial, etcétera. La pregunta de Santa Claus siempre es la misma: ¿te has portado bien en el año? Sí, Santa Claus, he hecho lo que mamá ha dicho y me he comido todo y me ha acostado temprano. Bueno, está bien, entonces ese regalito les va a llegar, ¿verdad? Pero le cierro un ojo al tata, ¿va? Porque al final el tata es el que tiene que venir al centro comercial cuando los chiquitos los deja en la casa y comprarle los regalos que Santa Claus les va a dar. Es complicado el momento en que el niño, hay algunos que llegan a esa edad de madurez más pronto que otros, y se cuestionan la posibilidad de el niño Dios dando regalos o el Santa Claus dando regalos, porque no han sido satisfechos en muchas navidades conforme a los deseos. Entonces llega el momento en que se cuestionan y le preguntan a mamá: mamá, ¿de verdad el niño existe? Mamá, ¿de verdad San Nicolás existe? Porque ahí hay un momento muy sublime en el cual el niño se forma en su fe, el niño se forma en su manera de pensar la fe y la religión. ¿Por qué? Porque si el niño, que es todopoderoso, o Santa Claus, que no le falla a nadie, siempre le ha traído
a los demás que se han portado bien los regalos y a él que se ha portado bien no le ha traído los regalos que ha querido, hay un cuestionamiento profundo ahí. ¿Por qué? Porque entonces él puede pensar que Dios no lo quiere, puede pensar que Santa Claus no lo tiene en estima, porque él ha hecho todo el esfuerzo para portarse bien y no lo ha premiado, y porque a los otros sí. Entonces, ¿será que yo no soy bien visto por la divinidad? ¿Será que no soy bien visto por aquí, por allá? Entonces, eso es un problema profundo que trae serias contradicciones en el actuar del papá, el niño y la familia, donde el niño probablemente tenga un resentimiento con la divinidad y no crea ya mucho en digámosle, la historia de Jesús, la historia de San Nicolás o las diferentes historias y pueda que en algún momento se cuestione la fe, tanto la de sus padres como la del mismo, ¿verdad? Y eso hay que llevarlo puntualmente. Y las películas realmente contribuyen a eso, porque en las películas los niños buenos reciben los regalos y los niños malos también, ¿verdad? Regularmente no se queda nadie afuera, porque el problema es que en las películas los niños malos terminan siendo perdonados por el niño o por San Nicolás y siempre les traen regalos. Pero en la vida real, los niños feos, los niños pobres, los niños mal portados, esos no los perdona ni Cristo, ¿verdad? Y entonces ahí hay un problema serio. Hay un problema serio de fe en un momento en que la educación religiosa es realmente álgida, es realmente importante, porque es cuando el muchacho está haciéndose de sus creencias, está haciéndose de su fe, está haciéndose grande, se está haciendo hombre. Y ahí entramos en problemas. Películas. Eh, Bat Santa 2003, Santa trabaja en un centro comercial mientras planea robos navideños, imagínense cómo está lo que tiene que ver con algunos relatos navideños, ¿verdad? El Santa Claus que el niño ve como un hombre bueno, como un hombre santo, y en una película donde lo ve que en momentos es Santa Claus y cuando no es Santa Claus se dedica a robar. Entonces, ahí es donde tenemos los valores, que tener mucho cuidadito con los valores, porque los valores son lo más importante y es lo que hace a la gente, ¿verdad? En la película All the Way, 1996, Arnold Schwarzenegger corre por un gran centro comercial, un mall de América, el día de Navidad buscando un juguete para su hijo. Era lo que les decía. El niño le pide a Santa Claus y después el tata, si se le acabaron los juguetes parecidos al mall, tiene que correr a ver dónde consigue uno igual porque es ese el que yo quería. Ninguno que se le parezca, ¿verdad? Ese, ¿verdad? Esa película de Arnold Schwarzenegger es un clásico en mi casa porque nosotros vivimos eso muchas veces. Por las múltiples ocupaciones de mis papás, muchas veces mi papá tenía que salir corriendo el mismo 24 a ver qué nos compraba. Entonces, cuando vimos esa película, primero nos pareció súper divertido, ¿verdad? Y la verdad es que es una de nuestras películas favoritas, y también ver al actor tan grande, tan macuco, tan todo él viendo a ver y desesperado y todo lo que tiene que hacer para poder conseguir el juguete de su hijo. Si no la han visto, yo se las recomiendo, por lo menos para que se rían un rato. No, hay muchos papás, es que lo que usted dijo ahora es muy cierto, o sea, hay muchas familias que se esfuerzan mucho también por llevar algo para la Navidad para sus hijos y ese algo tal vez no cumple las expectativas de los niños, que los niños se comparan con otros, ¿verdad? Y hay familias que pueden dar mucho, hay otras que no tienen tanto para dar. Y si nosotros hablamos con las personas que en ese momento son adultos mayores de 50, podemos recordar qué recibían ellos en Navidad, si es que recibían algo. O
estas familias que trabajaran con madera, les harían carritos de madera, por lo menos en muchos barrios acá en Costa Rica, mientras que aquellos otros que sí tenían, veían la bicicleta. Entonces, y sí, todos los chiquitos de barrio babiaban la bicicleta del que sí se la pudieron regalar. Entonces también está este esfuerzo que hacen estas nuevas generaciones, ¿verdad? Por darle a sus hijos lo que no tuvieron en Navidad. Pero cuánto de eso es consumismo, cuánto de eso de verdad implica un gasto muy grande dentro del presupuesto familiar. ¿Y qué pasa cuando a veces no se puede cumplir la expectativa que tiene este niño o esta niña? ¿O qué pasa cuando de verdad lo único que les pudieron dar son unos tuquitos de madera? Hay una canción, ahorita estoy intentando acordarme el nombre, pero hay una canción de un niño que le escribe la carta a Santa Claus y le dice todo lo bueno que fue. Y esa canción tiene parte uno y de un pronto a otro es súper disruptiva porque ya pasó el 25, le dice, y lo que me trajiste fue un camión de tuquitos. Mientras que yo veo a mi vecino con una bici, o sea, yo no vuelvo a creer en ti, yo no vuelvo a ser niño bueno, yo no vuelvo a ser... Porque yo hice todo esto para recibir algo y tampoco era algo carísimo, simplemente era algo que su familia no podía pagar. Entonces, es esta expectativa y es esto que se crea de si haces esto de esta forma, tienes este resultado, pero como el resultado no llega, entonces, por lo menos en esta canción, dice nunca más. Y ahora yo voy a ser malo y ahora voy a pelear con este otro porque al final el resultado, el objeto que voy a tener es exactamente el mismo que cuando me porté bien. Entonces, esta expectativa que tenemos, esta idea que hemos creado de que en Navidad todos somos merecedores, en realidad afecta a muchas personas que no es que no sean merecedores, lo son, pero no tienen el poder adquisitivo para poder obtenerlo. Sí, yo desde que estuve chiquito toda mi vida le pedí una bola al niño, pero cuando llegué a tener 12 años le especifiqué una bola de fútbol. Mi mamá no tenía mucho dinero y anduvo buscando por todo lado una bola de hule, igual que las que me había traído en años anteriores, que fuera del tamaño de una bola de fútbol. Me la envolvió en una bolsa y me la dio la primera Navidad en que ya ella, por su pobreza y por su, digámosle, poder adquisitivo, este, me dijo, no existe el niño, los regalos te los doy yo, pero no tú, no tengo plata. Y para lo que me alcanzó fue para comprarte esta bola. Y yo no quería una bola de hule. Yo quería una bola de fútbol. Yo lo que quería era ir a la plaza a jugar con los muchachos y llevar la bola. ¿Por qué? Porque cuando uno lleva la bola, juegan en la mejenga. Nadie puede sacarlo a uno porque es el dueño de la bola. Si uno se va, se termina la mejenga. Entonces había cierto poder en el En cual tener la uno bola. podía tener la bola y mandar en la mejenga. Y la mejenga no se terminaba hasta que yo me veniera y nadie me podía sacar porque si me sacaban me llevaba la bola. Pero no hubo manera. Lloramos ese día, mi madre y yo. Ella al mostrarme la bola de hule y yo al recibirla. Y la quise tanto porque fue la primera Navidad en la cual ella me dijo, no existe el niño soy yo y somos tan pobres que no le pude comprar una bola de fútbol. Y lloramos como una hora y después me dormí. Pero fue una experiencia muy interesante que me hizo crecer y madurar en toda la realidad que nosotros vivíamos en aquella época. Continuando con el cine, vemos la película Santa. La película se desarrolla en parte en un centro comercial donde organizan un concurso para reemplazar al Santa del Mall. Vean qué interesante, ¿verdad? Porque se supone que Santa es solo uno, pero realizan un concurso para reemplazarlo porque no cumple con los requisitos de Santa. Probablemente sea, no sea muy dulce, ni sea muy tierno, ni sea muy condescendiente, entonces lo van a quitar, sobre todo porque probablemente no vende. Y hay una que se llama Santicló, la vaina de la Navidad, película dominicana, interesante por ser dominicana, ¿verdad? No pertenece a Hollywood ni a las grandes mayors, sino que
el protagonista trabaja como santa en un centro comercial. Hace lo mismo, pero por lo menos es una película de alguna manera independiente en el sentido de que no participa de los grandes medios. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este podcast. Vamos a dejarlo por aquí por hoy porque en realidad la conversación está muy interesante. Nos faltan muchos temas para exponer, entonces en la segunda parte de este podcast podremos ahondar un poco más en las temáticas que nos hacen falta. Recuerden que pueden dejarnos su like, pueden compartir, pueden dejar los comentarios que gusten. En el otro podcast vamos a seguir con unas temáticas muy interesantes, especialmente hablando un poco de simbolismos y de las diferencias más marcadas entre las ambas vertientes, ¿verdad? Que hemos mencionado que existe en las diferentes películas navideñas. Entonces les acompañó Raquel Huertas con el profesor catedrático de la UCR, Rodolfo Rodríguez, y nos vemos pronto. Bye.